Buen día, nuestro proyecto final de Big Data es inteligencia institucional a partir de la predicción del rendimiento estudiantil. La preocupación es cómo mejorar el rendimiento de los estudiantes colombianos en las pruebas de estado. Nos enfocamos en las pruebas Saber 11. Para enmarcar la preocupación hay tres interesados, obviamente el estudiante, las entidades educativas y el gobierno. Nos basamos únicamente en las entidades educativas y el gobierno. ¿Por qué las entidades educativas? Ellos quieren mejorar el rendimiento de los estudiantes para también mejorar el nivel educativo de su institución, que se mide a partir de los resultados de rendimiento de las pruebas de estado de los estudiantes. Y el gobierno, porque entre más personas capacitadas se tengan, se va a tener mejor personal para ejecutar diferentes tipos de trabajos y mejorar la economía a futuro. Entonces, la preocupación como tal sería cómo mejorar en un 10% el rendimiento de los estudiantes colombianos en las pruebas de estado. Nosotros tomamos las bases de datos del FTP del ICFES del año 2014-2 a 2018-2. ¿Por qué de estos años? Porque a partir del 2014-2 se unificaron algunas materias y se vienen trabajando desde este año hasta la actualidad con pues las mismas materias. Por ejemplo, antes había física, química, biología, todo eso se agrupó en ciencias naturales y desde ese año se viene trabajando las mismas materias. Ese es un ejemplo como del tablón de datos. Lo que nosotros hicimos fue que tomábamos los datos por semestres y los unimos todos en un solo set de datos. Inicialmente nos planteamos como algunas preguntas iniciales que las vamos a ir viendo más adelante para mirar como qué tipo de variables, por ejemplo, teníamos. Por ejemplo, si el costo de la pensión influía en el puntaje del estudiante, pues de pronto en el tipo de colegio que estudiaba, que son categóricos ordinales. El puntaje por área viene numérico de 0 a 100, pero el ICFES también hace una división categórica ordinal entre muy bajo, bajo, medio, alto para dividir el rendimiento de los estudiantes y poderlos evaluar así. Miramos, otra pregunta que nos hicimos es el tipo de jornadas y la intensidad de horaria. Entonces hay algunos colegios que tienen jornada mañana tarde, o otros que tienen única, sabatina, nocturna, completa. Entonces como mirar cómo esa influencia, si la alimentación del estudiante influía. Entonces a partir del 2017 se tomaron datos sobre qué tan frecuente consumían productos lácteos, proteínas y legumbres, si la educación de los padres tenía influencia. Entonces ahí teníamos como 12 categorías diferentes para poderlas analizar, tanto del padre como de la madre, si los ingresos familiares pues tienen alguna relación, sobre todo como en los colegios a los que mandan a sus hijos para tener un mejor o desempeño académico. Bueno, para las preguntas descriptivas teníamos un montón de preguntas. Entonces lo primero que hicimos fue darle un vistazo general a los datos, mirar promedios, modas, percentiles, mínimos, máximos de los datos. Seleccionamos algunas variables entre el 2014-2 y el 2018-2. Por ejemplo, el valor de la pensión, el más común es que no pague pensión, hay 7 categorías. De educación del padre y de la madre hay 12 categorías, la más común es secundaria completa. De la jornada, la más común es que los colegios tengan jornada mañana, hay 6 categorías diferentes. Para la frecuencia con la que comen leche, proteína o frutas y legumbres, no aparece valor porque esos datos se tomaron desde el 2017, entonces pues el más común es que no tenga un valor. Respecto a los puntajes por materia, vimos que el promedio en todas las materias está entre 49 y 51 y el percentil 80, es decir, el 80% de los estudiantes obtienen máximo hasta 60 puntos en las pruebas de estado, eso agrupando todos los años. Entonces, en base a eso, lo que nosotros hicimos fue plantearnos otras preguntas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el puntaje promedio por área de los estudiantes en las pruebas Saber 11 y cuál es el histórico en los últimos 5 años? Entonces, lo que hicimos fue sacar por materias 2014-2, 2015-1, 2015-2 y así sucesivamente hasta 2018-2. Entonces, por ejemplo, acá en la gráfica vemos matemáticas. Hicimos un histograma de los puntajes que van de 0 a 100 y una gráfica de barras del porcentaje de estudiantes que se ubican en muy bajo, bajo, medio, alto. A la izquierda nos quedaron las gráficas de los estudiantes que presentan las pruebas Saber 11 a fin de año y a la derecha los que presentan a mitad de año. ¿Qué fue lo que pudimos observar en estas gráficas que sacamos por materia? Vimos que los estudiantes que presentan las pruebas de estado a mitad de año les va mejor que a los que las presentan a final de año. ¿Por qué lo podemos ver? Porque pues primero la distribución se corre un poco más hacia la derecha y segundo el porcentaje de estudiantes que obtienen puntaje alto es mucho mayor a los que las presentan a fin de año. Entonces,
nosotros dijimos, listo, ¿cuál es la diferencia entre los estudiantes que presentan las pruebas a mitad de año y a fin de año? La diferencia básicamente es el calendario del colegio, si es calendario A o calendario B. Entonces, ya por ejemplo, habría que entrar a mirar un poco más a fondo cuál es la diferencia entre los colegios de calendario A y a los de calendario B, por los cuales a los de calendario B les va mejor. Hicimos esto para las otras materias y obtuvimos el mismo resultado. Entonces, por ejemplo, acá en estas tablas seleccionamos en verde para la mediana, el percentil 50, los puntajes de los estudiantes que estuvieran por encima de 50 puntos y para el percentil 80 los que estuvieran por encima de 70 puntos. Entonces, si nos damos cuenta, los puntajes más altos suelen estar 2015 1, 2016 1, 17 1, 18 1, o sea, los que presentan pruebas a mitad de año. Fue como una tendencia en todas las materias. Ya, por ejemplo, habría que analizar si, por ejemplo, los colegios de calendario B, si tienen, por ejemplo, menos estudiantes en las aulas y eso influye o no influye, si, por ejemplo, la intensidad horaria es mucho mayor en los colegios de calendario A respecto a los de calendario B, y ese tipo de cosas, como mirar esas diferencias para mirar qué solución se le podría dar. Bueno, otras de las preguntas descriptivas que nos hicimos pues fue evidentemente el tipo de jornada de los estudiantes, si tenía alguna influencia, pues porque tiene que ver también mucho con la intensidad horaria. Entonces vemos acá claramente en esta gráfica de cajas y bigotes que a los que tienen una jornada completa les va mucho mejor que por ejemplo a los que tienen una jornada por la noche o sabatina. Entonces, pues ahí, por ejemplo, se ve una clara diferencia como entre esos tres tipos de jornadas. Otra pregunta que nos hicimos es respecto a los ingresos de las familias colombianas, si tenían relación con el puntaje en los estudiantes, más que todo no por el dinero que tengan las familias, sino por los colegios a donde van los estudiantes de las personas o de las familias que tienen mayores ingresos. Acá, por ejemplo, vimos que se ve súper claro las familias que ganan 10 salarios mínimos o más tienen un mejor desempeño que, por ejemplo, las que ganan menos de un salario mínimo o entre uno y dos salarios mínimos. El primer diagrama de cajas y bigotes es porque tenemos algunos valores faltantes. Pero, por ejemplo, ahí se ve claramente como de forma escalonada cómo va subiendo el desempeño de los estudiantes a medida que las familias tienen más ingresos, seguramente porque ingresan a mejores colegios. Bueno, nuestras preguntas diagnósticas que queremos responder son si hay una relación entre la educación de los padres, los ingresos familiares, el costo de la pensión del colegio, la intensidad horaria de la toma de clases o la alimentación del estudiante con respecto al desempeño de las pruebas de estado. Lo que se hizo de forma general fue primero dividir el conjunto de datos donde tenemos todas las materias y todos los valores de entrada, los separamos para las entradas con respecto a cada materia. Es decir, tomamos un dataset para las entradas, uno para matemáticas, otro dataset para ciencias sociales y así. Se aplicó un profiling para saber hacer el análisis exploratorio de los datos. Después se hizo chi cuadrado y p-value para saber qué variables son dependientes como tal. Y al tener esos datos, pues se hizo, se basaron las variables categóricas. Se utilizó la técnica One Hot Encoder, es decir, pasamos a unos y ceros cada una de las etiquetas de las variables que quedaron y aplicamos chi cuadrado nuevamente para saber qué etiquetas de las variables que tenemos pues son dependientes o independientes. Entonces, pues de esta presentación pues, nos muestra de forma general lo que se hizo. Aquí vemos en la parte del profiling, de forma general también se vio que hay 56 variables categóricas, solo una numérica, tenemos más o menos el 40%, 42% de missing values. Y el profiling con respecto solo a matemáticas, pues se ve la jornada, pensión del colegio, si comen frutas y proteínas, la educación de los padres, los ingresos familiares, si come lácteos y pues digamos que los puntajes de ciencias naturales y lectura crítica, la distribución es una distribución normal. Lo que el profiling también nos muestra es la correlación con un diagrama de Phi y también un diagrama de Big-Kramer. Entre más rojo quiere decir que hay mayor correlación. Acá decidimos tomar unas variables específicas solo para matemáticas y el valor de la pensión, pues para saber qué correlación había entre estas dos variables. Pues ahí se observa que
para una pensión de más de 250.000 pesos, pues es mayor la correlación que hay. Y también se hizo un diagrama de barras para identificar el desempeño como tal. La mayoría de estudiantes están de 87.000, pagan menos de 87.000 pesos y el nivel, pues la mayoría están entre medio y bajo. Esto nos lleva a plantear las siguientes hipótesis. El valor de la pensión del colegio y el puntaje en el área no tiene relación. Eso se hizo de igual forma para la educación del padre y la madre, para los ingresos mensuales, para la jornada y para la alimentación. Todo esto con respecto al puntaje o desempeño de en las pruebas a ver. Para poder llevar a cabo este análisis, lo que se hizo fue tomar solo las variables que tengan menos del 80% de missing values. Para poder obtener el valor de chi cuadrado y p-value, el análisis que se hizo se utilizó la librería de Python de stats y pues acá vemos un ejemplo de la prueba de matemáticas, del puntaje de lectura y de ciencias naturales para algunas variables. Ahí se ven los valores obtenidos. Cuando p-value pues sea menor del 0,5%, pues quiere decir que la variable es dependiente. Aquí ya mostramos una tabla donde está el esquema general de las variables con respecto a las materias y se puede observar que por lo menos la nacionalidad, la cantidad de personas en el hogar, si tiene cuartos, pues son variables independientes a todas las materias. Basados en esto, lo que se hizo fue la reducción para poder empezar a trabajar y se seleccionaron solo las variables dependientes, reduciendo nuestro dataset. Después se utilizó OneHot Encoder para separar cada etiqueta de cada variable en por columna, entre unos y ceros de acuerdo a la etiqueta. Como se generaron varias columnas, se volvió a utilizar chi cuadrado y p-value para identificar qué etiquetas pues se correlacionaban con nuestra variable de salida, si eran independientes o dependientes. Aquí se puede observar que por lo menos el valor de la pensión entre 120.000 y 150.000 es una variable independiente con respecto a la prueba de matemáticas. Entonces eso lo que hizo fue reducir aún más nuestro conjunto de datos para ya después ingresarlo a hacer tu análisis y ingresarlo a los diferentes algoritmos que se probaron. Con la segunda reducción respondimos las preguntas diagnósticas. Entonces, ¿tiene relación la educación de los padres con el puntaje obtenido por el estudiante? Nos quedaron 3 categorías para el padre y 5 para la madre. Para el padre, educación profesional completa, primaria incompleta, posgrado. Para la madre, primaria incompleta, primaria completa, técnica tecnológica completa, profesional completa y posgrado. Como nos damos cuenta en las gráficas de abajo, la de la izquierda, el del padre, la de la derecha, el de la madre, los estudiantes que tienen padres con posgrado tienen un mejor rendimiento respecto, por ejemplo, a los que no tienen ningún nivel académico, que tienen primaria incompleta o completa. Tiene relación los ingresos familiares con el puntaje obtenido por el estudiante. En matemáticas nos quedaron las variables que si tiene más de 10 salarios mínimos mensuales, de 3 a 5 salarios y menos de un salario, si ya lo habíamos analizado en la parte descriptiva. Tiene relación el costo de la pensión del colegio con el puntaje obtenido del estudiante. Para matemáticas nos quedó los colegios que no pagan pensión, 250.000 o más, o entre 150.000 y 250.000 pesos. En la gráfica de la derecha vemos que los colegios se destacan claramente los que están que pagan más de 250.000 en el rendimiento académico, por ejemplo, respecto a los que pagan menos de 87.000 o que no pagan pensión. Tiene relación la intensidad horaria. Para este caso hallamos un análisis con las jornadas, que también lo hicimos en la parte descriptiva. Nos quedaron los extremos. Siempre en esta segunda reducción nos dimos cuenta que nos quedan los extremos. Por ejemplo, jornada completa, sabatina y nocturna. Tiene relación la alimentación del estudiante. Para matemáticas nos quedaron para los derivados lácteos, si come todos o casi todos los días, y para las proteínas igualmente. El primer gráfico es el de los derivados lácteos, el segundo de las proteínas, el tercero de las frutas y verduras. Nos damos cuenta que los que comen todos los días o casi todos los días tienen un mejor desempeño en los dos primeros gráficos, y en el tercer gráfico no se nota una clara diferencia. Para la pregunta predictiva, la pregunta fue: ¿qué puntaje obtendrá un estudiante en el área de matemáticas en las pruebas Saber 11? Esta pregunta la resolvimos aplicando varios tipos de algoritmos, variándoles varios parámetros. Por ejemplo, para Random Forest variamos, por ejemplo, el número de características, la profundidad del árbol. La ventaja de este Random Forest es que podíamos ver la importancia de cada una de las características y cuál era la característica más importante para ese experimento que corríamos, la segunda, tercera y así sucesivamente.
Acá planteamos las 5 características más importantes para esos árboles. Entonces, por ejemplo, teníamos que la ocupación de la madre en el hogar, la ocupación del padre si trabajaba por cuenta propia o no, el servicio de televisión, microondas, automóvil eran muy importantes para algunos. Ya en otros, por ejemplo, del 4 en adelante, del cuarto experimento, comienza a aparecer la estratificación socioeconómica. El 4 es el que tiene mejor estratificación socioeconómica. Luego comienza a aparecer estratificación socioeconómica de 3. Ya para otros experimentos comienzan a aparecer las jornadas, si es sabatina, nocturna, completa. En uno de los experimentos en el que mejor nos dio aparece el género del estudiante. También aparece otras variables como si tiene computador o no. Entonces, ¿cómo hicimos para definir que era el mejor algoritmo en Random Forest? Y pues así exactamente lo hicimos en el resto de algoritmos que aplicamos. Nosotros pues hallamos la matriz de confusión y pues hallamos la precisión para alto, bajo, medio y muy bajo, que eran nuestras 4 categorías. En rojo vemos la mejor precisión que nos dio por cada categoría, en naranja es la segunda mejor. Lo que hicimos fue hallar la distancia de cada una de las precisiones al mejor. Y eso lo hacíamos por cada una de las categorías y luego sumábamos esas distancias y la que menor distancia diera era pues el mejor algoritmo. Entonces para este caso en particular nos dio que cuando cogíamos un máximo de características de 20 con un max tip de 20 teníamos el mejor algoritmo de Random Forest con estas variables que se ven ahí. También aplicamos redes neuronales con diferentes funciones de activación, diferentes capas. Hicimos lo mismo, para este caso pues pusimos los 2 mejores en rojo y los 3 siguientes mejores en naranja. El que mejor nos dio era con esta función de activación y con 500 capas. Aplicamos lo mismo para K-means, el que mejor nos dio era con el algoritmo el CAN init en random. Este tenía 2 puntajes como los 2 mejores, el de alto y muy bajo, que eran los de los extremos. Y aplicamos también naive batches. Nos daban con estas precisiones. El algoritmo de regresión logística, lo que se hizo fue hacer variaciones para 3 parámetros esencialmente, para penalty, solver y max iter. En ninguna de las variaciones o experimentos que se hicieron, pues se logró tener una precisión diferente de cero para la etiqueta de desempeño muy bajo. La mayoría de resultados fueron muy similares, las variaciones pues la verdad no fueron muy significativas, lo único fue en tiempos. Nuestro mejor resultado fue para un penalti L2, la función solver LBFGS y pues para una interacción de 300, que fue para pues como se observa, el 60%, 62 y 58% para alto, bajo y medio. Entonces, pues ya resumiendo todos los algoritmos, el que mejor nos dio fue para redes neuronales con una función de activación ReLU y con una capa oculta de 500. Fue el que mejor se comportó para lograr predecir los 4 niveles de desempeño que tenemos para las materias. Aunque pues igual se sabe que con las redes neuronales pues es baja la interpretación que podemos obtener. Por último, pues lo que es el trabajo de procesamiento del lenguaje natural con los datos que teníamos fue pues lograr detectar los sentimientos de las etiquetas que tenemos de cada una de las variables. Entonces primero se sacó o se obtuvo el corpus como tal de todas las etiquetas de todas las variables en un solo data frame, como se muestra en la parte izquierda. En la parte derecha se muestra ya el procesamiento, limpieza de datos que se hizo a ese corpus, donde pues se pasaron todas las variables a minúsculas, se borraron caracteres especiales, saltos de línea. Pues ya después, utilizando TextBlob y una librería de Skylin de Convectorizer, obtuvimos el tablón del back the words. Ahí mostramos pues cuántas veces se repiten en cada una de las oraciones o etiquetas que se obtuvieron, y pues digamos que las palabras más repetidas, tenemos el top 10, que es donde está menos, es una de las palabras que más se utiliza, y nivel en la parte izquierda donde se puede observar eso. Ya lo último, después de haber hecho ese preprocesamiento, pues se hizo análisis de sentimientos nuevamente con TextBlob, y pues acá se muestran los mejores puntajes, ningún valor nos dio negativo, todos fueron, la mayoría que diga fueron
positivos y en su mayoría sí fueron neutros. Para poder hacer ese análisis de una forma más cercana a la realidad, las etiquetas se pasaron a inglés porque en español pues no se estaba calculando bien esos valores. Entonces, a pasarlos en inglés, pues ahí sí se calculaba bien la polaridad y la subjetividad. La que mayor nos dio fue 0,5 para polaridad y subjetividad y es del valor de 250.000 o más. Una cosa que nos dimos cuenta es que, pues bueno, no eran tantas las palabras y eran muchos valores nominales, por lo que nos dieron muchos valores con valor de neutro. Lo que sí se podría llegar a trabajar es que el ICFES tiene preguntas abiertas, entonces en un futuro se podrían asociar ese tipo de respuestas, hacerle el procesamiento y asociarlas a cada uno de los puntajes que se trabajan en el ICFES, en el dataset que se tiene. Y pues ya se podría dar una mejor predicción con respecto al desempeño de un estudiante. Para finalizar, nuestro objetivo SMART es de cómo incrementar el rendimiento de los estudiantes colombianos en un 10% en las pruebas de estado. Nos llevó la siguiente pregunta prescriptiva: ¿qué políticas públicas se pueden implementar para mejorar el rendimiento de los estudiantes? La conclusión que llegamos es que se deben destinar fondos especiales a los alumnos desfavorecidos o escuelas desfavorecidas, pues con el fin de reducir esta desigualdad. Estos fondos pues se deben enfocar en la alimentación, asegurando por lo menos el refrigerio todos los días, de igual forma en la asignación de los recursos necesarios para el desempeño de las actividades, como lo son los libros, computadoras. Otra política puede ser conceder una autonomía a las escuelas para responder a los alumnos con bajo rendimiento y poder ofrecer actividades extracurriculares o ampliar las jornadas de los colegios a una jornada completa. Por último, pues incentivar el estudio de los padres de los estudiantes con guarderías para sus hijos y estudios condonables.